Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten atorah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos para darnos Torah, Torah y vida. Bendito seas, dador de la Torah. En el nombre de Yeshua te pedimos tu dirección, tu consejo, tu enseñanza. Que todo lo que estudiemos, Padre, sea para aplicarlo, para el crecimiento, la edificación de toda tu Keilah. Beshen Yeshua HaMashiach. Síguenos hablando, Padre eterno. Amén y amén. Tomen asiento aquí. Tomen asiento. El tema del día de hoy se titula Sueño y locura. Corresponde al capítulo 4 de Daniel. Vamos a ir a Daniel, capítulo 4, y vamos a hacer la lectura desde el versículo 1. Daniel, capítulo 4, profeta Daniel, capítulo 4, versículo 1. Cuando usted lo tenga me dice amén. Dice así la palabra del Eterno: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Elohim Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Beltsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar,
Quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Adón mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Palabra del Eterno. Este es el capítulo 4 del libro de Daniel, Sefer Daniel. Vamos a ir viendo en este capítulo cómo la mano poderosa del Eterno quita el orgullo, la soberbia de este rey. Finalmente vemos a un Nabucodonosor que reconoce el reinado de Yahweh Sebaot. Él cuenta las visiones que tiene,
las cuales él mismo reconoce que todos los magos e intérpretes no tienen la capacidad de hacer una interpretación. ¿Sí? Entonces Daniel oye acerca de este sueño y lo interpreta por voluntad del Eterno. En todo este capítulo 4 se desarrolla la historia de este evento, de cómo el rey que levanta un palacio, una ciudad tan fuerte, no es tanto la ciudad, sino lo que hay en su corazón, lo que lo derriba. Comienza el capítulo 4 diciendo: Ana Nebuchadnezzar shelea bet bebeti beranam behli. Nabucodonosor el rey a todos los pueblos, y quiero que subraye eso, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Aquí vemos que está dirigido todos los acontecimientos de este capítulo 4 se registran en la forma como una proclamación real a todas las naciones. Este capítulo pertenece a la segunda mitad de su reinado, que es aproximadamente la mitad de 43 años. O sea, el rey ya estaba floreciente en su palacio de Babilonia. Y como el rico insensato, ¿cuántos se acuerdan la parábola, el Mashal? El rico insensato, cuyos campos habían producido abundantemente, olvidó su responsabilidad para con aquel a quien debía toda su grandeza. Vaya conmigo a Lucas capítulo 12, Lucas 12, versículo 16. Lucas 12, 16. Vamos a leer hasta el 21, mis amados. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Elohim le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Elohim. Así es aquel que vive en el mundo terrenal. La persona que vive en el mundo terrenal, material, materialista, pero no invierte verdaderamente, no busca la riqueza espiritual. Entonces aquí vemos desde el capítulo 4 de Daniel, el verso 2 y 3 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que Yahweh, el Elohim Altísimo, ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Verso 4. Bedayan alaim behamurtaya ashtaya kashdiekas de beharsaria. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. El sueño que ve Nabucodonosor, y lo pone como una hazón, según el texto hebreo, como una visión. Él dice que estaba tranquilo. Aparentemente él gobernaba tranquilo su reino. Fue un momento de su reinado que él estaba, como dijimos, floreciente, ¿sí? Sin embargo, viene el tormento sobre él. Este sueño que tiene Nabucodonosor lo deja bastante intranquilo, y él mismo se pone aún peor porque ve en el versículo 7 que los magos, astrólogos, caldeos y adivinos no pueden darle la respuesta que él busca.
Pero él dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo. Verso 8. Los magos. ¿Qué sucede con los magos? De los 4 grupos de sabios que se enumeran ahí en ese pasuk, 2, los magos y astrólogos, fueron presentados también en el capítulo 1, cuando estudiamos el capítulo 1 de Daniel, el versículo 20, ahí aparecen también. Ahora, la tercera categoría, que son los caldeos, aparecen en el capítulo 2, verso 2, ¿sí? Y también en el capítulo 1, verso 4. Y la cuarta clase le correspondía a los adivinos, que están en el capítulo 2, 27. ¿Sí? Eran diferentes clases. Todos ellos, dijo Nabucodonosor, no me pudieron mostrar la visión. Bueno, algunos sugieren que debido a que estos sabios de Babilonia eran expertos en la interpretación de sueños, de señales, o sea, de carácter sobrenatural, posiblemente ellos presentaron alguna clase de interpretación. O sea, en verdad el sueño era tan explícito que el rey mismo, ¿sí? Nabucodonosor, se puso realmente intranquilo, o sea, porque él dice, yo estaba tranquilo. Sin embargo, los antiguos cortesanos acostumbraban a halagar a sus soberanos y evitaban decirles directamente cualquier cosa que los desanimara, ¿sí? Y eso es lo que se ve hasta la actualidad. En lugar de decir la verdad, ¿sí? Uno se guarda las cosas para no hacerlo sentir mal. Pero Daniel dijo en todo momento, yo estoy puesto para decir la verdad, te guste o no te guste, te sientas a gusto o no te sientas a gusto. La verdad, ¿cuál era? Que ninguno de los sabios podía interpretar el sueño. Entonces en el versículo 9 aparece como el jefe de los magos, ese es el título que le pone Nabucodonosor a Daniel, ¿sí? El jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. La palabra jefe es una palabra aramea que es Rav, R-A-V. De ahí viene Rav, que le dicen a los rabinos. Rav es una palabra aramea que significa jefe, líder. ¿Sí? Así le llamaron a Daniel, porque era jefe de magos para interpretar sueños, según Nabucodonosor. Entonces el verso 9 dice, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Mientras yo estaba acostado, significa. Dice el versículo, me parecía ver que en medio de la tierra un árbol cuya altura era bastante grande. Verso 11, crecía este árbol, se hacía fuerte y su copa, que es la parte más alta, llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Hataru afiabdru imdretenu jepataya, tajoti mispaya an afoi. Está tal cual traducido. Desde los 4 puntos, dice esta versión, desde los 4 puntos de la tierra se lograba ver. ¿Sí? Esto en el versículo 11. Él dice, me parecía ver como un árbol. Y en el texto arameo también está como con el comparativo. Ahora, si vamos a Ezequiel capítulo 31, hay un relato, un pasaje que hay simbolismos también. Cuando estudiamos Ezequiel, nos tocó estudiar el capítulo 31, habíamos tocado un poco sobre el tema de este simbolismo. Quiero que anotes el verso 3, 31:3 de Ezequiel, y vamos a leer hasta el verso 14. Dice así, he aquí era
el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura. Y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer. Lo encumbró el abismo. Sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Fíjese que dice muchas naciones, no dice bestias, como dice en Daniel. Muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Elohim. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Elohim fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Elohim tuvieron de él envidia. Por tanto así dijo Yahweh Adonai, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y los derribarán. Sus ramas caerán sobre los montes, y por todos los valles, y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje. Y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. ¿De qué vale la altivez? ¿De qué vale la soberbia cuando las cosas están funcionando bien? Esta es la realidad del ser humano. Cómo hace casas, ¿sí?, o prospera en diferentes áreas de su vida y se olvida de su Creador, y entonces el Creador lo entrega a la vergüenza. Los antiguos acostumbraban a ver un significado en todo sueño sobrenatural. Quizá por esta razón, mis amados, el Eterno empleó un sueño en este caso como un instrumento para exponer sus deseos a Nabucodonosor, hacérselo entender a través de sueños. Y dice la Escritura en el versículo 13 que aparece un ir. En la palabra aramea ir significa uno que está despierto, uno que vigila. El versículo 13 de Daniel 4 dice: y vi en visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí había un vigilante. ¿De dónde descendía? Del cielo. La palabra aramea significa alguien que queda despierto, alguien que no se duerme, uno que vigila o un vigilante. Dice el verso 14: y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y corten sus ramas, quítenle el follaje y dispersen su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. De Nahel Mahazet Anamalka Nebuchadnezzar. Mas las raíces, dice el versículo 15, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Aquí vemos la cepa de sus raíces, de este árbol, se está hablando simbólicamente, déjenselas, no las quiten, no quiten las raíces. Vamos a ir a Job capítulo 14, vamos a comparar Job 14 versículo 8.
Job, capítulo 14, verso 8. Dice así: y se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo. Y se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo. O sea, los futuros retoños de esa raíz, y vamos a leer el versículo 7 al 9 para entender mejor de Job 14. Dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él, ¿qué cosa? Esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Habrá esperanza, dice el Eterno, habrá esperanza de un cambio. Shvat Zmanim, los 7 tiempos que el Eterno ordenó para Nabucodonosor, son exactamente 7 años. ¿Ustedes pueden entender eso? 7 años tuvo que pasar el rey Nabucodonosor para poder entender que todo es de Yahweh y que Él da a quien Él quiere. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 11. Isaías y Yeshayá 1, 11. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué? El Todopoderoso, vemos acá que Él busca el cambio en la vida de la persona. Si comparamos nosotros los versículos 26 y 36 del capítulo 4 de Daniel, 26 dice: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que ¿qué? Que reconozcas que el cielo gobierna. Verso 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. La restauración de este rey Nabucodonosor, de su enfermedad, y no la continuación de esa supremacía, la supremacía de su dinastía babilónica. Es obvio que todo el pasaje se refiere a un individuo y no a una nación. ¿Sí? El pasaje se refiere a una persona, no a una nación, no a Babilonia en general, como muchos comentaristas han interpretado que se refería a todo Babilonia, sino simplemente al rey. Ahora, la pregunta: si Nabucodonosor, como un pagano, como un gentil, como un no israelí, se le ordena reconocer la grandeza del Todopoderoso, se le ordena reconocer que el Todopoderoso gobierna, ¿por qué sucede eso? ¿Acaso el Elohé Israel, el creador de los cielos y la tierra, necesitaba la alabanza de un rey pagano? No, amados, esa no es la enseñanza. La enseñanza es que el Creador ha hecho todo. Y todo aquel que se interpone a darle la kabod a los ídolos, entonces hay problema. ¿Por qué vemos a un rey que queda loco, literalmente? Por eso hablamos de locura, sueño y locura. Postrado en el piso por tanto tiempo solo, sin que sus consejeros, sin que los gobernadores fueran a visitarlo. ¿Acaso el Eterno le habló a todos los gobernadores que no fueran a molestarlo? No, el Eterno mismo lo dejó solo, es decir, lo apartó y lo llevó a esta disciplina para que entendiese.
Una de las maldiciones que vino de la bendita Torá, y esto lo vamos a introducir en Deuteronomio 28, es la enfermedad de locura. Es la enfermedad donde viene la demencia, donde vienen problemas a la vida del desobediente y empieza a ver cosas que no son. Yo me imagino a un Nabucodonosor corriendo por los campos, gritando y espantado, con esquizofrenia y no sé cuántas enfermedades más. Ahora vamos a explicar ese tema. Pero, ¿por qué las maldiciones que fueron dadas para los hijos de Israel, como las bendiciones, se activan en los paganos? ¿Por qué sucede eso? La respuesta es la siguiente. Así como muchos paganos idólatras alcanzaron por la misericordia del Eterno las bendiciones que son de acuerdo a la obediencia, encontramos en la historia bíblica cantidad de mujeres y hombres que dejaron su idolatría y se volvieron al Creador, alcanzaron las bendiciones, aún no siendo pueblo. Lo mismo sucede con las maldiciones. Las maldiciones no están solamente destinadas para los hijos de Israel cuando desobedecen. Aunque fueron directamente dadas a ellos, tenemos que entender, amados, que los israelíes fueron encargados de llevar esas leyes. Pero las leyes están en el aire, las leyes están en la atmósfera, las leyes se respiran del Creador. El Creador todo lo ha hecho con leyes, todo lo ha establecido con leyes. Y cuando las personas quieren vivir sus propias leyes, entonces empiezan a llamar a que esas leyes se conviertan en opositor. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, Nabucodonosor se conectó con maldiciones que él no tenía por qué padecer. Nabucodonosor fue atormentado en visiones de noche, y se cumple la palabra cuando Daniel le habla fuertemente y le dice la verdad en sus narices. Nabucodonosor se quedó asombrado, pero él no entendía lo que estaba pasando, hasta que entendió y vino la disciplina. Vamos a ir al versículo 16, capítulo 4, versículo 16. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, dice. ¿Sí? Qué tremendo. Su corazón de hombre le sea cambiado. Esto es una orden del Todopoderoso. La transición de la figura del árbol al objeto que se simboliza, ya lo hemos visto en el versículo 15, ¿verdad? Pero el término lev, corazón, aquí parece indicar naturaleza. O sea, el rey tomaría la naturaleza de una bestia. Los 7 tiempos, ¿sí? La palabra aramea idán significa tiempo. Idán. I-D-D-A-N. Idán, tiempo. También aparece en los versos 23, 25 y 32. Al igual que Idán, la menciona Daniel en Daniel 7:25, Daniel 7:12, Daniel 12:7. En otras versiones significa año. En otras versiones también lo traducen directamente en lugar de 7 tiempos como 7 años. ¿Sí? Zman es en hebreo, Idán es en arameo. Ahora, entre algunas de las opiniones, vemos a Josefo, que también lo aclara en Antigüedades 10:6. La mayoría de los intérpretes están de acuerdo que fueron 7 años. 7 años, no 7 meses ni 7 días. 7 años literalmente. O sea que eso fue realmente horrible para la vida de Nabucodonosor. Verso 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes. ¿Quiénes son los vigilantes? Son los enviados de Yahweh. Y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres,
y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Los vigilantes aparecen plural. Sí, al igual que el versículo 13, aquí vemos el uso del plural. ¿Por qué? Porque estamos hablando que Yahweh tiene una asamblea, tiene un concilio, tiene un consejo celestial. ¿Sí? O sea, Él es supremo. Pero aquí está hablando de que esos vigilantes es una asamblea celestial que tiene Yahweh Sebaot. Vamos a ir a Job, capítulo 1, para entender esto. Job 1. Por eso en algunas partes dice hagamos, no dice haré, hagamos. Recuerden que un reino no consiste de una persona. Un reino no es un rey solo sentado en su trono, totalmente solo. Eso no es un reino. Un reino tiene miles y miles y miles de habitantes. ¿Tienen todos Job, capítulo 1, versículo 6? Un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Elohim, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Yahweh a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Yahweh, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Yahweh dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Yahweh dijo, ¿acaso teme Job a Elohim de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Yahweh a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Yahweh. ¿Sí? Vamos a ir al capítulo 2, versículo 1 al 6. Aconteció que otro día vinieron, ¿quién? Los hijos de Elohim, para presentarse delante de Yahweh. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Yahweh. Y dijo Yahweh a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Yahweh y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Yahweh dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Yahweh, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Verso 5, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Yahweh dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces aquí vemos en Job también que vemos que hay la existencia de una asamblea o un concilio celestial. Para que conozcan los vivientes, dice Daniel 4, el versículo, estoy en el verso 17, para que usted lo subraye ahí y lo marque. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esta expresión revela el propósito de Abba Kadosh de ejecutar orden. ¿Por qué? Porque el Eterno es orden. O sea, el trato de Elohim con Babilonia y su rey había de ser una ilustración para muchas otras naciones y sus reyes. Los resultados de aceptar o rechazar el plan de Abba Kadosh con las naciones. Recuerden que el Altísimo gobierna, dice el verso 17, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna, ¿qué cosa? El reino de los hombres. ¿Sí? Ahora, en los asuntos de las naciones, el Eterno está siempre ejecutando silenciosa y pacientemente consejos de su propia voluntad. Algunas veces, como en ocasión del llamamiento de Abraham, ¿cuántos se acuerdan?
O sea, Él ordena una serie de acontecimientos destinados a demostrar la jochma, la sabiduría de sus caminos. Otras veces, como en el caso del mundo que vivía antes del diluvio, antidiluviano, permite que el mal siga su curso y de ahí un ejemplo de la locura que significa oponerse a los principios correctos. Por eso hablamos de locura en este capítulo 4. Finalmente, como en la liberación de los hebreos de Eretz Mitzrayim, de la tierra de Egipto, interviene para que las fuerzas del mal no venzan a los instrumentos que Él ha dispuesto para la salvación del mundo, que son los israelitas, ¿sí? Los hijos de Israel, así aparece, Benei Israel. Ya sea que el Eterno ordene, permita o intervenga, ¿sí?, el complicado juego de los acontecimientos humanos, todo se halla bajo el control de Yahweh Sebaot. Y un propósito divino predominante ha estado obrando a través de toda la historia. Mire lo que dice Romanos 13, Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, verso Pasuk 1. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim. O sea, en el texto hebreo dice, sino por permiso de Yahweh. Y las que hay por Elohim han sido establecidas. Sométase toda persona. No dice hijos de Israel, toda persona sométase a las autoridades, porque las autoridades son puestas por Yahweh. Amén. Entonces el Eterno ha designado un lugar en su gran plan a toda nación, y a cada una le ha dado, le está dando y le dará la oportunidad de ocupar su lugar en la tierra a fin de ver si cumplen con el propósito que manda el vigilante, que ordena, dice el vigilante y santo, dice el versículo de Daniel, que ordena la vida. Según los designios de Abba Kadosh, la función del gobierno es la de proteger y sostener a la nación, dar a su pueblo la oportunidad de alcanzar el propósito que el Eterno tiene para él y permitir que las otras naciones hagan lo mismo, a fin de que todos los hombres, dice Hechos 17:27, busquen a Yahweh, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Mire lo que dice, vamos a leerlo, Hechos 17:27. Hechos 17, Pasuk 27. Para que busquen a Elohim, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es el deseo del Creador? Establecer su reino, orden. Una nación es fuerte en proporción con la fidelidad con que cumple el propósito de Yahweh. Su brajá, su bendición, depende del uso que hace del poder que se le encomienda. O sea, una nación que obedece, una nación que se doblega, entonces tiene la dirección del Todopoderoso. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando de nación. Tomamos el ejemplo de Nabucodonosor por el trato que el Eterno tiene con él. Pero ¿qué sucede cuando un dirigente se pone a maldecir? Y sobre todo a maldecir el pueblo de Israel. Tarde o temprano vienen las consecuencias, vienen las enfermedades y hasta viene la muerte. Sí, viene la muerte y viene lo que el hombre no quiere alcanzar. Entonces, todos los hombres que rehúsan someterse al gobierno de Yahweh son enteramente ineptos para gobernarse a sí mismos. Repito, todos los hombres que se rehúsan a someterse al gobierno de Abba Kadosh son enteramente ineptos para gobernarse a sí mismos. Cuando en vez de proteger a los hombres como líderes, una nación se vuelve cruel, se vuelve orgullosa, opresora, su caída es inevitable. Y aunque
amados, aunque crezca, entre comillas, crezca y se haga poderosa, más poderoso y más fuerte va a ser el ruido cuando caiga. ¿Sí? Cuanto más gente tenga, más fuerte se haga, entre comillas, el día que caiga de su orgullo, más fuerte va a ser el ruido que va a hacer cuando caiga. Entonces es mejor mantenerse todos humildes y aprendiendo a escuchar la voz del Creador. Daniel en muchas oportunidades tuvo que presentarse en el palacio para hablar con este rey Nabucodonosor. Entonces, cuando las naciones una tras otra rechazan los principios del Eterno, toda su gloria, su imperio se desvanece. O sea, su poder se desaparece. Su lugar es ocupado por otras que sí tienen la oportunidad. O sea, todos deciden su destino por propia elección. Eso tenemos que entenderlo. Y al rechazar los principios del Eterno, la gente se provoca su propia ruina. Entonces, dice el verso 19 de Daniel 4. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito, subraya atónito, casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. O sea, él tenía esa conexión con el Todopoderoso y por eso dice la escritura que se puso atónito. En el arameo aparece como Shemam. Shemam significa literalmente quedar duro de miedo, quedar espantado. Eso significa Shemam en arameo. O sea, Daniel había comprendido inmediatamente el sueño, por eso se espantó. Y él estaba viendo no solamente el sueño, ya estaba viendo las consecuencias del sueño de Nabucodonosor. Yo creo que debe haberse sentido muy turbado por la responsabilidad de revelar este terrible significado al rey. Y dice el texto, aparece la expresión hora. Dice versículo 20, el árbol que viste que crecía se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, dice. Fíjense que aquí está hablando de un lapso. Él se quedó atónito, dice, o la otra expresión que encontramos es espantado, por el tiempo de una hora. La expresión Sha'á significa un breve momento, quizás un periodo más largo, o también según el capítulo 3:6, capítulo 4:33 y capítulo 5:5 de Daniel, significa la hora, que son exactamente 60 minutos. Yo creo que debe haber pasado suficiente tiempo para que Daniel revelase a su protector real que sus pensamientos lo turbaban, lo alarmaban. Sin duda Daniel Anabí estaba buscando las palabras y expresiones apropiadas para poder darle a entender el futuro, el destino. Dice el rey habló, o sea, el hecho de que en ese momento Nabucodonosor hablara en tercera persona no justifica la conclusión que estaba hablando de él. Porque fíjense que en el capítulo 4, versículo 1, empieza diciendo Nabucodonosor, rey, obviamente dirigido a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada, el saludo, ¿sí? Dirigido. O sea, el hecho de que hable en tercera persona no quiere decir que no está hablando de él. Hago la aclaración. Entonces, el rey vio claramente la consternación que se reflejaba en el rostro de Daniel. ¿Por qué? Por la naturaleza del sueño, que no fue nada agradable. Dice,
aunque Daniel había sido tomado cautivo por el rey, había sido deportado de su tierra para servir a los extraños, a los paganos que oprimían a su pueblo, no albergaba malos sentimientos hacia Nebuchadnezzar. En realidad, sus palabras testificaban, amados Sahim, que sentía mucha lealtad para con el rey. O sea, Daniel aprendió a convivir con Nabucodonosor. La respuesta es simplemente una respuesta cortés, expresada, ¿sí?, desde el profeta Daniel, cuando comienza a decirle el versículo 22, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra, dice. Estoy en el verso 22, 4:22. Entonces miren, amados, que le dice, tú mismo eres. O sea, sin mantener al rey en suspenso durante mucho tiempo, él le dice claramente, este eres tú. El árbol eres tú mismo, Nabucodonosor, que has llegado hasta el cielo. Dice el versículo 23, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol, destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor, el Rey. Desde el versículo 25 encontramos que empieza a enumerar el juicio del Altísimo. Si quieren anotarlo desde ahí, ¿sí? Uno de la lista, digamos, que menciona Daniel es que estará con las bestias del campo. Aunque las palabras de este mensajero celestial implicaban claramente alguna fatalidad, los magos fueron incapaces de determinar la naturaleza del castigo. No se indica la razón de cómo se lo expulsa al rey de la sociedad, porque él no estuvo conviviendo con nadie durante todo ese tiempo. Esa parte no se explica en el libro de Daniel, pero dice el versículo, déjenme ver más adelante, dice que lo buscaban, ahora lo vamos a estudiar, está después del versículo 30, pero él había sido desterrado, Nabucodonosor. O sea, no es que la gente lo veía, él no estaba en la sociedad. Por eso decimos que él estaba en un monte, en un campo, con las bestias. ¿Sí? 36. Dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. O sea, me buscaron porque obviamente no lo encontraban. Había desaparecido del palacio el rey por 7 años. ¿Sí? Entonces aquí vemos, se puede concluir que en ese castigo era la demencia, no solo por todas las observaciones generales de este pasuk que describe el futuro, sino también por la declaración de que su razón le fue devuelta. Eso está en el verso 34. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Ahí está la respuesta. Mi razón me fue devuelta. Porque él había entrado en un estado de demencia. ¿Sí? Por eso dice, no tenía razón, no tenía uso de razón. Comía hierba como los animales, se arrastraba. Incluso los leones y demás bestias y fieras que habrían en el campo no le hacían daño, porque lo consideraban a él también bestia del campo. No lo veían como un hombre, porque eso fue la obra del Todopoderoso. Recuerden que dice el verso 16, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Entonces dice el verso 26,
25 y 26. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. 2 versículos que van de la mano, 25 y 26. Te quedará firme, le dijo. O sea, muchos se han preguntado por qué el rey demente no fue muerto, o por qué todos sus súbditos o sus ministros de Estado no pusieron a algún otro en el trono vacante durante el tiempo cuando no estuvo Nebuchadnezzar, o sea, cuando Nabucodonosor estuvo incapacitado. Algunos dan la siguiente explicación: los espíritus inmundos que se apoderaron de todas sus víctimas, que si alguien mataba al demente, ese espíritu se posesionaba del homicida o del instigador del crimen, y que si su propiedad era confiscada o su cargo ocupado por otro, venía una terrible venganza, recaía sobre todas las responsabilidades por esa injusticia. Entonces, por esa razón, los dementes eran alejados de la sociedad, pero en otro sentido no se los molestaba, sino que se los dejaba muy lejos de la ciudad donde estaba la gente. Mire lo que dice 1 Samuel 21. Primera de Samuel 21, voy a leer desde el versículo 12. Dice así: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, dice. ¿Sí? Entonces, los dementes eran sacados de la sociedad según la costumbre de Medio Oriente. Dice, volvemos al capítulo 4, versículo 27. Marcamos ahí, dice: por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Tus pecados redime, le dijo. Ese fue el consejo del profeta. Vuélvete al Creador. Vuélvete al Creador. Deja de estar dando vueltas. Vuélvete al Creador. Todo es de Él. Todo lo que perdiste, lo perdiste por tu negligencia. Trató de hacerle entender al rey que necesitaba volverse al Creador. Entonces aquí se le está comunicando al orgulloso monarca un principio de la Torá. Todos los juicios del Eterno contra los hombres pueden evitarse con un acto que empieza con Teshuvah. Repito, todos los juicios del Eterno contra los hombres pueden evitarse a través del arrepentimiento, pero también a través de la conversión. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 38. Isaías 38, versículo 1 y 2. Profeta Isaías 38, versículos 1 y 2, dice así: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Yahweh dice así: ordena tu casa, porque morirás,
y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Yahweh. Verso 5. Ve y di a Ezequías: Yahweh Elohim de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Sí. Otro ejemplo, Jeremías 18. Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 10. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Entonces, teshuvá, arrepentimiento y conversión son los pasos para evitar el mal. Vaya conmigo a Jonás 3, verso 1 al 10. Jonás 3, versículo 1 al 10. Vino palabra de Yahweh por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahweh. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey, de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Elohim fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Elohim, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Elohim lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Es necesario que a veces pasen tantas cosas en la vida del creyente? ¿No se podrían simplificar más las cosas? ¿Es necesario padecer 7 años como un animal arrastrándose, como un esclavo? Por esa razón el Eterno anunció el inminente castigo de Nabucodonosor, pero le dio un año entero para que se arrepintiera y así evitara la calamidad anunciada en Daniel 4:29. Sin embargo, mis amados, el rey no cambió su manera de vivir y en consecuencia, ¿qué vino? La ejecución del castigo. O sea, en contraste, los ninivitas que leímos recién en Jonás, que tuvieron 40 días para arrepentirse, aprovecharon la oportunidad y ellos y su ciudad fueron salvados, dice Jonás 3. ¿Sí? Dice Amós 3:7. Pongan atención, porque no hará nada Yahweh Adonai sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No va a hacer nada sin que antes sea revelado a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Entonces el Eterno previene a pueblos, naciones de su castigo. O sea, envía un mensaje al mundo hoy para advertirle que su fin se acerca velozmente. Así como las agujas del reloj van caminando y el tiempo se está acortando, el Eterno está anunciando
a todas las naciones que se vuelvan a él. Y las naciones también aparecen en la Biblia. Las naciones que reconocen el señorío, ¿sí? El reino eterno, como así también las naciones paganas que maldicen a su hacedor. Puede ser que pocos acepten estas advertencias, pero siendo que han recibido una adecuada amonestación, los hombres no van a tener ninguna excusa en el día de la gran desgracia. Versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, tristemente. Al cabo de 12 meses, paseando él en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Es más, Nabucodonosor se estaba jactando de algo que ni siquiera había hecho él. Porque si vamos a estudiar la Biblia en Génesis capítulo 10, esa gran ciudad la construyó su padre, Nabopolassar. Ni siquiera él podría jactarse, decir, yo edifiqué. No, él no edificó nada. Entonces aquí se amonestó al rey que practicase la justicia con todos sus súbditos, que fuera misericordioso con las personas que estaban oprimidas, con todos los pobres, con todos los desdichados. Vaya conmigo a Miqueas, capítulo 6. Miqueas 6, versículo 8. 6:8, dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Elohim. Eso es lo que pide el Eterno. O sea, estas virtudes frecuentemente se mencionan juntas, amados. Mire lo que dice el Salmo 72. Salmo Teilim 72, versos 3 y 4. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará ¿a quién? Al opresor, al malvado. Isaías 11 también dice en el versículo 4, Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al malvado, al impío. Pero defenderá la causa del pobre, dice la Escritura. Daniel le dijo: practica la misericordia, haz teshuvá, sé misericordioso con los oprimidos, con los pobres que se encuentran allí. Y él dijo no. Entonces, dice el verso 29, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. O sea, no se sabe desde qué palacio miró Nabucodonosor la ciudad, porque eran muchos. Quizás desde el techo de los famosos jardines colgantes de Babel, cuyos gruesos y fuertes muros del fundamento han sido excavados, o desde el nuevo palacio de verano de la sección norte de la ciudad nueva, que es ahora un montículo de ruinas que se conoce con el nombre de Babil, actualmente allí en Medio Oriente. Dice el verso 30, habló el rey, dijo Nabucodonosor, ¿no? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Que yo edifiqué, dice. Entonces aquí vemos, incluso hay escritos en cuneiforme, que declaran, dice por ejemplo una de las inscripciones de este orgulloso rey que proclama: entonces construí yo el palacio, el asiento de mi realeza, el vínculo de la raza de los hombres, la morada del triunfo y el regocijo. Dice también más adelante el texto: en Babilonia, la ciudad que yo prefiero, que yo amo, estaba el palacio, el asombro del pueblo, el vínculo de la tierra, el brillante palacio, la morada de la majestad sobre el suelo de Babilonia.
Si miramos la pretensión de Nabucodonosor de haber edificado, entre comillas, la ciudad de Babilonia, no debe interpretarse como una referencia a su fundación, sino que ocurrió después del diluvio. Vaya conmigo a Génesis 11, Bereshit 11, versículo 1 al 9, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Shinar, esto es Babilonia, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh: aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará decidir ahora de lo que han pensado hacer. Desistir, perdón. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Sí? Si miramos también el capítulo 10, un poquito más atrás, capítulo 10, dice: y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad, Calné, en la tierra de Shinar. ¿Sí? Entonces, tomando como referencia, aquí se refiere a la gran obra de reconstrucción que comenzaba por su padre Nabopolassar. La reconstrucción la hizo Nabopolassar, gran parte la completó Nabucodonosor, pero él se atribuía toda la gloria a él, la majestad. Entonces, todas las actividades de Nabucodonosor como constructor fueron tan extensas, ¿sí? Y se ha dicho que no se podía ver mucho que no hubiese sido construido durante su época. Esto era verdad en lo que respecta a los palacios, los templos, los muros. Aún habían muchos barrios residenciales en aquella ciudad. El tamaño de la ciudad había sido más que duplicado por la adición de nuevas secciones a la vieja Babilonia, como suburbios en ambas márgenes del Pefrat, que es el río Éufrates, ¿sí? Tenían conexiones con los grandes ríos. Dice el verso 31 de Daniel 4: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Subraye: el reino ha sido quitado de ti. Vino una voz. ¿De quién fue esa voz? Daniel se paró al lado y le dijo. Todas esas arrogantes exclamaciones del rey fueron inmediatamente seguidas de la humillación. No se dice en el pasuk si esa voz fue oída por el rey solo o todos oyeron esas voces, esa voz, ¿sí? Pero el verso 33 dice que se cumplió, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Entonces se cumple la palabra y él comienza a imitar la manera de vida de las bestias. Qué tremendo, ¿no? Se han encontrado también ejemplos en escritos antiguos de lo que eran las enfermedades mentales. Hay una tablilla cuneiforme que menciona a un hombre que comía pasto como una vaca. ¿Sí? Un hombre que comía pasto
y estaba hincado y comía pasto como las vacas. Entonces, no es necesario, mis amados, identificar con precisión qué tipo de enfermedad fue la de Nabucodonosor, pero sabemos que fue algo enviado de parte del Eterno, porque luego dice la Escritura que fue quitado. ¿Será que le crecieron plumas de águilas a Nabucodonosor? La palabra plumas ha sido agregada, ¿sí? Ha sido agregada en el texto, no dice plumas. El cabello descuidado y expuesto durante mucho tiempo a la inclemencia del tiempo, los rayos del sol, se pone muy duro, se pone muy rebelde, se hacen hasta como rastas, pero no son plumas. La palabra pluma no está en el texto original, ¿sí? Dice la Escritura, alcé mis ojos. Estoy ahí en el versículo 33 y 34. 34 vamos a ver. Más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Punto y coma. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Qué significa alcé mis ojos? Es un significado espiritual. En el texto arameo dice reconocí al verdadero Elohim. O sea, cuando el humillado rey se levantó de ese lugar, y claro, también en oración, porque él oró, ¿sí? Elevó una plegaria, fue elevado de la condición de una bestia bruta a la de un ser que lleva la imagen de su hacedor, ¿sí? Porque la Escritura dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro hacedor. Entonces, el que durante años había yacido por tierra, impotente, humillado, fue una vez más exaltado a la dignidad humana que el Creador ha concedido a sus criaturas, formadas, claro, a su semejanza. Entonces, lo fundamental del milagro que ocurrió en el caso de Nebuchadnezzar se repite todavía, aunque en forma menos espectacular, ¿no? En la conversión de cada persona que deja de comportarse como un animal y comienza a hacer la voluntad del Creador. Porque así uno a veces se sorprende al escuchar personas que dicen que al no cumplir el propósito del Creador se comportan como animales. Y sí, esa es la realidad, amados. Esa es la realidad. Cuando la persona no obedece, se está comportando como un animal, ¿sí? Yo veía hace unos días atrás, en el trabajo, habíamos puesto una cerca en un lugar que se estaba trabajando y habían máquinas y demás, y el paso estaba cortado por el camino y estábamos todos con el equipo de protección, y de repente veía que venían personas por este camino y veían el cartel de prohibido pasar, igual pasaban, ¿sí? Y yo decía, o no saben leer, ¿y por qué el ser humano se baja a esa condición de animal? Que el animal no razona, no lee el animal, ¿sí? Pero lo que más me sorprendió fue que del lado contrario alcancé a ver una parejita de perritos que venían caminando y al vernos trabajando en esa área, se dieron la vuelta y esquivaron todo ese sector, ¿sí? El animal usa su instinto, pero el ser humano se rebaja a una condición que el Eterno no quiere, ¿sí? ¿Por qué el ser humano se comporta como un animal? ¿Por qué el ser humano es bruto? ¿Por qué se embrutece? ¿Por qué tiene esa cultura? Dice Nabucodonosor, entonces bendije al Altísimo, reconocí su grandeza. O sea, aquí habla bien del rey, que en un tiempo fuera orgulloso, el hecho de que después su horrible vivencia sintiera
En primer lugar, el deseo de agradecerle al Creador, de alabarlo como el eterno, como el hacedor, y reconocer que su reinado es perdurable. Dice el verso 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Lo repetimos? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace, bendito su nombre, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué estás haciendo? No hay nadie que pueda oponerse para decirle qué es lo que haces. Sí, tiene que morderse la lengua antes de decir eso. No hay nada. Isaías capítulo 40, quiero que me acompañe usted. Isaías 40, versículo 17. Dice así, como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. O sea que no son nada. Y no solo nada, peor que nada, menos que nada, dice. Entonces la grandeza del Creador es sublime. La segunda mitad de este Pasuk 35 es muy semejante a Isaías 43:13, que me gustaría que lo leamos todos. Isaías 43, versículo 13. Dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Pregunta. ¿Quién se puede oponer a los designios del Todopoderoso? Nadie. La respuesta es nadie. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, amados Sahim, que el Todopoderoso trató con el corazón de él. Dice esta versión, cuando volvió mi entendimiento, entonces también volvieron mi condición real y mi gloria. Repito, cuando volvió mi entendimiento, entonces también volvieron mi condición real y mi gloria. Y me buscaron, dice. O sea, esa palabra buscaron no indica necesariamente que durante el periodo de su demencia se permitió que el rey vagara por los campos y el desierto sin ser vigilado. O sea, significa que lo buscaron teniendo en cuenta su puesto oficial. Cuando se supo que había recuperado la razón, los regentes del reino lo hicieron volver con todo el debido respeto para poder entregarle el gobierno nuevamente a él. Durante su demencia, ellos habían atendido todos los asuntos del gobierno de Babilonia. Nabucodonosor, vuelvo a decir, alaba y engrandece, dice el verso 37, alabo y engrandezco, yo, Nabucodonosor, glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Sí? Esta es la conclusión con que Nebuchadnezzar termina su proclamación, que inicia desde el versículo 1. O sea, el versículo 1 dice, a todas las naciones, lenguas, reinos, pongan atención lo que tengo para decirles. ¿Sí? Él está dirigiéndose a todos, no está dirigiéndose a un pueblo o solamente a los de Babilonia, a todos. Vemos aquí cómo un pecador reconoce la justicia de Elohim, su confesión de que el Eterno es el Rey del cielo. Él expresa su reverencia para con el Eterno y con todo lo que acaba de encontrar en ese trato. Y entonces dice la Escritura que se restablece al monarca otra vez, y en cuanto al carácter progresivo de la comprensión que Nabucodonosor tuvo con Elohim. Dice Daniel capítulo 2, versículo 47, vamos a leer estos dos versículos. 2:47, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Elohim vuestro es Elohim de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Ahí vemos
el reconocimiento, pero no el cambio. Capítulo 3 de Daniel, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Elohim de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Elohim. ¿Sí? Aquí vemos a un Nabucodonosor que está tratando de entender, pero no deja la Abodazara, la idolatría. Y aquí vemos a un Nabucodonosor que dice la Escritura en Daniel 4 que se le restituye el reino y la majestad. ¿Sí? Nabucodonosor en la historia bíblica, y se preguntarán ustedes, ¿por qué aparece en tantos libros de la Biblia este personaje? ¿Por qué aparece en tantos libros, no solo de profetas, sino libros hagiógrafos como las crónicas, los reyes? En muchos libros aparece este hombre. El Eterno lo usó como un castigo para sus hijos, ¿sí? Por eso me gusta que usted repase el tema de los cautiverios y pueda usted entender el trato que el Eterno, así como a este varón, lo humilló por 7 años para reconocer su grandeza. Asimismo, 70 años, no 7, 70 años se llevó a sus hijos a Babilonia. Eso fue una disciplina. Gente que nació en Babilonia y murió en Babilonia. Vamos a hacer una tefilá y completamos aquí nuestro capítulo 4 de Daniel y agradeciéndole al Todopoderoso porque Él es bueno y nos enseña su palabra. Amén. Que podamos juntos seguir esforzándonos en el estudio de las Escrituras y aprendiendo más de cada experiencia. Bendito sea tu nombre, Abacadosh. Gracias te damos, Abba, por mostrar tu grandeza, tu majestad, Padre, sobre todo hombre, sobre todo reinado. Gracias, Padre, por esa visión que has permitido que tu siervo Daniel entendiese, Abba, la de una estatua, Padre, una imagen que estaba puesta con diferentes elementos, pero dice el Pasuk que tu reino destruye y pisotea, Padre bendito, todo reino elevado. Asimismo sabemos, Abba, que el corazón del hombre no puede ensalzarse sino darte la caboda a ti, porque a ti todo te lo debemos, bendito Rey Todopoderoso. Gracias, Abba, por cada consejo que nos enseñas en tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque nos enseñas el verdadero amor de Yahshua. Permite, Padre, que con ansias, con mucho entusiasmo, sigamos escudriñando tu bendita palabra. Bendito sea tu nombre, Yahweh Sebaot, por darnos Torah y vida, por darnos el consejo para cada tiempo necesario. Beshem Yahshua, Amashiach, amén y amén. Que así sea.